Capítulo 6, versículo 1. Léelo nuevamente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en el Eterno, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Listo. Esto haremos si en verdad Dios... ¿Cómo es? Esto haremos si en verdad Dios lo permite. O sea, la única manera en que yo avance esos 6 temas básicos es que Dios me permita avanzar. Si usted no conoce esos 6 temas básicos, el mismo texto lo dice en la parte de arriba, o en la parte del capítulo 5, donde viene diciendo que los que no conocen ese tema son como menos que niños espirituales, porque dice que este tema que estamos viendo desde el mes de julio, o sea, más o menos hace un año, es para niños espirituales. Es decir, si usted quiere ser un niño espiritual, o si usted se considera un niño espiritual, mínimamente debería conocer esos 6 temas. Y a modo de dato, los niños más pequeños del grupo, este tema ya lo vieron hace un año. Entonces, si usted no lo conoce, pues es para que usted mismo se preocupe y diga, venga, yo que tanto conozco, no conozco de Dios. Entonces ya hemos visto 4 temas, ¿no? ¿Quién los recuerda? Primero que todo, la fe en Dios, ¿cierto? El arrepentimiento. Sí. Arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas, perdón. La fe en Dios. Doctrina de bautismos, que ha sido la más complicada hasta ahora, ¿cierto? Y la número 4, que fue la imposición de las manos. Y la que estamos viendo, la que vamos a ver, es la resurrección de los muertos. Entonces vamos a tomar los 3 conceptos que yo hablé la vez pasada, que son 3 conceptos que pueden ser bastante confusos. Uno es resurrección. Entonces estamos diciendo que los temas de las doctrinas básicas son importantísimos para, por lo menos, ser uno un niño espiritual. Eso es el texto, ¿no? Y entonces vamos a ver los 3 conceptos que son resucitar, ¿cierto? Bueno, en el orden de la hoja. Revivir, resucitar y reencarnación. Uno diría, pero ¿por qué vamos a ver la reencarnación si aquí ninguno cree en la reencarnación y nosotros sabemos que la escritura no da para sustentar la reencarnación? Porque como todos tenemos un amplio contacto con el judaísmo, lo mejor es que conozcamos a qué se refieren ellos cuando hablan de reencarnación y a qué se refiere en términos teológicos y si es verdadero o si es falso. Obviamente la conclusión, me adelanto, es que la reencarnación no existe, es falsa, ¿cierto? La misma escritura dice, ¿vivirá el hombre cuántas veces? Una vez, y después de esto, el juicio. Y lo dice con los personajes, ¿no? Y Abraham murió y fue unido a sus padres, es decir, el padre de Abraham fue siempre el padre de Abraham, no tomó nunca otra función. Y cuando Moisés muere, dice, y Moisés murió, bueno, feneció, y fue unido ¿a quién? A sus padres. ¿Sí o no? En todos los casos siempre dice fue unido, David también, ¿no? Y David murió en la ciudad amurallada, y fue enterrado en la ciudad de no sé qué, en la ciudad de los Jebuseos, en la fortaleza de los Jebuseos, y fue unido a sus padres, ¿sí o no? Es decir, a sus antepasados. Por lo tanto, usted y yo solamente venimos una vez a este planeta, pero ya lo vamos a ir viendo. Entonces, dice, quedó como cortado, no sé si en todas las cosas ha salido así. Sí, quedó así. Bueno, ahí es la resurrección de los muertos. Es un tema ampliamente abordado tanto por la corriente cristiana occidental, en la cual se considera pilar elemental de la fe, y en la corriente judía debido a su importancia dentro del plan de salvación en el dogma judaico. ¿Qué es lo que estoy diciendo hasta ahí? Esto son cosas que obviamente yo escribo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo hasta ahí? Que la resurrección es un tema muy importante para las 2 ramas con las que más tenemos nosotros contacto. El primero es la rama cristiana occidental. Ustedes saben que la resurrección es un pilar dentro del cristianismo. O sea, cristiano que no hable de la resurrección es porque es muy mal cristiano. Todos los cristianos hablan de la resurrección, principalmente los testigos de Jehová. A ellos les encanta ese tema, me parece bien, ¿cierto? Me parece muy bien que les guste el tema, que es un tema muy interesante. Y el versículo dice, porque si Yeshua no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. O sea, si Él no resucitó de los muertos, nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo. ¿Sí? Porque ¿para qué buscamos a Yeshua o a la escritura? No tendría mucho sentido, porque igual yo tengo otra oportunidad para hacerlo, y si allá tampoco lo hago, habría otra oportunidad, y así una cantidad infinita de oportunidades de venir a este planeta a cumplir una, entre comillas, función para lograr como mi más alto estado de conciencia. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, en el judaísmo la resurrección también es muy importante. Hay muchísimas ramas del judaísmo que se han separado un poco de la idea de reencarnación y hablan netamente de la resurrección. Ellos también utilizan el texto de Oseas, el texto de Isaías, que lo vamos a ver ahorita, donde habla de la resurrección. Dice, en aquellos tiempos resucitarán tus muertos, en Isaías. En el libro de Oseas dice, y morirás y al tercer día te será dado vida. Y en la versión Reina Valera dice, resucitarás. Aquí tengo esta versión que la vamos a mirar ahorita para mostrarle los hebreos. Entonces,
digamos que en ambas ramas de nuestro contexto cultural, el judaísmo y el cristianismo occidental, en ambas se trata ampliamente la resurrección. Y es muy extraño que alguno de nosotros no conozca la resurrección. O alguien de pronto nunca ha escuchado nada, o sea, la palabra resurrección hasta hoy se la desayunó. No creo. Por el contexto en el que todos crecimos, creo que todos estamos familiarizados con resurrección. Además, Habría es que organizar teológicamente qué es resurrección. Pero yo creo que el concepto general, creo que todos lo debemos tener. Ahora sí, cuéntanos. Y pues que además hablar de eso, de la resurrección, reencarnación y demás, no es solamente un tema que está en competencia de lo religioso, sino que también se habla en lo secular, ¿sí? O sea, Sí. la gente siempre tiene una creencia frente al más allá, a la vida eterna, si reencarno, resucito, Ujú. así después de esta muerte, después de esta vida y otra vida. Entonces siempre es un tema De entre casi, toda la gente, así sean ateos incluso. así sean borrachos, también hablan de eso. De todos, Sí, sí, sí. o sea, entonces obviamente uno sí está muy familiarizado con el tema porque, no sé, pero el tema de lo trascendental o demás es un tema que todo el mundo menciona, habla o cree, así no sé, más que algo religioso. Porque a todo el mundo le preocupa, a todos, a mí también, nos preocupa qué va a pasar después de esta vida, ¿no? Creo que a todos nos preocupa de cierta, por eso también estamos sentados acá, ¿no? Porque estamos tratando de encontrar respuestas para el antes y el después. Entonces, miremos así rápidamente qué conceptos tiene cada uno de ustedes de la resurrección. Entonces, a ver, Andrés, ¿qué piensa usted? ¿O qué concepto tiene usted hasta este momento de la resurrección, antes de ver todo el... Pues de lo que normalmente hablan, que es de una persona que, digamos, vuelve en sí, Ujú. después de no tener como signos vitales, por decirlo así. Vale, yo leí por ahí, buscando un poco sobre esto, que la persona que más duró sin signos vitales en la historia fue un señor, se me olvidó el nombre, el cual duró 1 hora sin signos vitales. Y él dice que durante esa hora él pudo ver el cielo y el infierno. Bueno, ya hablaremos de esas experiencias. Pero la cuestión es que esa es la persona que está registrada con más falta de signos vitales, 1 hora. Aunque si miramos la Biblia, pues Lázaro, ¿no? Duró 3 días. Y ya está empezando el cuarto día. Cuando Yeshua llegó, acuérdense que Yeshua está supremamente relajado, ¿no? Hace tiempo y todo. Y le dicen, pero si tú hubieras estado aquí no se hubiera muerto. Hasta que Yeshua le dice, está muerto. ¿Sí o no? Entonces, es una persona que pierde sus signos vitales y vuelve. Me imagino que en la parte médica a mucha gente le pasará, ¿no? Yo he escuchado muchos que dicen, Pero que se nos fue. así como en coma, y que entonces como... ¿Tienen signos vitales? Sí, claro. Ah, entonces eso no aplicaría, sino sería más bien una, digámoslo, una enfermedad relacionada con eso, con el coma. Sí, porque es como una pérdida de estado de conciencia. Eso, es una pérdida de conciencia, pero no es una pérdida como tal de las funciones vitales. El cuerpo sigue moviéndose, el corazón sigue palpitando, todo normal, en un menor ritmo, me imagino yo, porque está quieto el cuerpo, pero sigue funcionando todo. En cambio, en una enfermedad llamada la catalepsia, a veces hay una pérdida total de los signos vitales. ¿Sí? No sé si alguna vez se hayan leído o visto la novela o hayan leído la novela gráfica Raussan, ¿no? En el cual narran que a él cada rato le pasaba eso y fue enterrado muchas veces vivo y todo. Sí. ¿Sí? Eso. Bueno, ¿qué opina Jessica? ¿Qué es para Jessica la resurrección de los muertos? Es decir, el concepto rápido que se tenga a la cabeza. Pues yo tengo dos conceptos, ¿sí? Lo comparo cuando estaba en la iglesia. Sí. Y es que uno consideraba en la iglesia que resucitar era como revivir, o sea, como volver en este mismo cuerpo. O sea, un poco lo que nos dice Andrés. Como que yo estoy muerta y me desperté, ¿sí? Eso Vale. era resucitar. Pero pues ahora uno entiende que la resurrección es la transformación del cuerpo después de la muerte. O sea, Listo. como la... ¿sí? El de ese traspaso, ¿no? Sí. Transformación, una palabra interesante. ¿Qué opina Andrés? Que Andrés, Clavijo, creo. Sí. Andrés. Algo así lo que decía Tocayo, pues alguien que perdió como sus signos vitales y como que volvió otra vez a despertar. A vivir. Listo. Ese es como el... Pues más como que estaba como muerto y pues ya... y volvió, digamos. Sí, ese es el más común, ¿no? El más conocido. ¿Y la hermana qué opina? La hermana Miriam. ¿Qué concepto tiene usted hasta este momento de la resurrección? Pero es que decir resurrección, por ejemplo, tendría que ser como enseguida porque uno pensar que después de varios días ya un cuerpo resucitar y todo, yo no sé. ¿no? Sí, claro, Como- y entiendo. sí. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Sí. Entonces, no sé, ahí no Y por no eso lo miraría así como, sino como ya lo de... la resurrección de los muertos, el día de la resurrección. Eso, Ah, sí, bueno, pero listo. Una cosa así como esta, no, porque imagínense. Ajá. una persona- Y, exacto, y por eso el cuerpo de Lázaro no estaba podrido,
Porque a Yeshua le dicen, el cuerpo está podrido, pero ni siquiera habían abierto la tumba. O sea, eso es lo que ellos supondrían, y yo también hubiera supuesto eso. Es como si me llevaran al cementerio y iban a abrir una tumba cualquiera. Yo diría, no, pues no, porque está podrido el cuerpo, ¿no? O sea, ellos suponieron eso, pero no era así. En el caso de Yeshua, el cuerpo de Yeshua sí se llegó a descomponer, por eso su cuerpo es transformado. Porque si no hubiera sido descompuesto, quiere decir que él hubiera todavía preservado su vida y tal como la preservó Lázaro. Mientras que el alma, la esencia de Yeshua sí fue sacada de su cuerpo. Acuérdense que 1 de Pedro 3:19 dice que su esencia fue llevada ¿a dónde? A un lugar llamado las cárceles de oscuridad, a predicarle a unos espíritus que están allá encerrados, que no es el infierno, ¿no? Dice más abajo en ese pasaje, dice que esos son los espíritus que están encarcelados desde la época del diluvio, los ángeles que pecaron con las mujeres. Eso es el texto completico. Entonces, ¿No es que en ese caso que ellos alcanzaron salvación? no, él fue y les dijo porque... Exacto, pero ¿qué fue lo que les predicó? ¿Qué fue lo que les mostró? Que ellos, el plan de ellos, ¿cuál era? Dañar a la humanidad genéticamente, o sea, cambiar la genética humana para que el Mesías no naciera. Por eso dice que no es varón perfecto. Y uno dice, ay, varón perfecto era porque no pecaba. No, era porque perfecto, esa palabra está relacionada al ADN. O sea, su ADN era perfecto, tal cual como era Adán. Exacto. No estaba contaminado con gigantes, para que nos entendamos. Sí. Y lo que Yeshua va y le dice a esos espíritus que están en un estado de conciencia, según el libro de Enoch son 220, ¿cierto? Es lo siguiente, y es, a pesar de que ustedes hicieron su mala labor, yo de todas maneras nací, porque el objetivo de ellos es dañar genéticamente al ser humano para que no nazca nunca el Mesías. Y ellos no se esperaban que el castigo de Dios era arrasar con absolutamente todo, pero todo es todo. ¿Quién quedó? Dice el libro de 1 de Pedro, ¿no? Por la misericordia con Noé, ¿se salvaron cuántas personas? 8. Ni una sola persona más se salvó. Sí, pero ya lo vamos a ir viendo. ¿Eso en qué libro está? En primera de... Lo de Primera de Pedro, no, que él bajó y le... En 1 de Pedro. En Primera de Pedro. Ahí está más abajito, por aquí yo lo coloqué más abajito. Ah, La hermana dice, ¿qué concepto tiene de manera general de la resurrección de los muertos? Pues cuando una persona supuestamente muere y vuelve a resucitar. Listo, murió y resucitó. Ajá. ¿Qué opina Sofía? también que fue alguien que murió, pues yo lo tenía únicamente como que resucitó, para mí siempre fue Yeshua, el que resucitó y que el resto como que, no sé, vuelven en sí o siguen con los mismos signos. Él y Lázaro, por lo que duraron 3 días. Entonces como que siempre pensé, es como que... Ellos resucitaron. Exacto, resucitaban ellos dos. Exacto. Un pésimo manejo de los términos en la traducción Reina Valera y en casi todas las traducciones españolas, donde no diferencia la palabra resucitar de revivir. Una cosa es resucitar, otra cosa es revivir. ¿Sí o no? Eso lo vamos a ir viendo. ¿Quién falta? No, nadie, ¿cierto? Entonces, dice acá, vamos a seguir leyendo ahí, dice, después del punto en la línea número 3, como palabra número 3. Pero para profundizar en esta doctrina es importante analizar en primera medida 3 conceptos fundamentales, que son los que están abajo: revivir, resucitar y reencarnación. Partamos del punto de Lázaro. Si Lázaro resucitó, tendría que estar aún vivo en la actualidad, pues su cuerpo hubiera sido cambiado. Sin embargo, en el texto bíblico explica que Lázaro salió incluso con los vendajes en los que había sido puesto, y en medio de la confusión huyó del público que observaba atónito tal señal. O sea, no fue que su cuerpo fue cambiado, él sale como tal vestido como una especie de momia. Yo creo que hemos visto todas las películas y las series animadas, ¿no? Donde sale Lázaro y sí, ahí dice la escritura que fue así. Y Yeshua que dice, desátenlo, o sea, quítenle todo ese y déjenlo ir, no le hagan preguntas ni lo instiguen de qué vio, de qué pasó, déjenlo ir, ¿sí? Entonces, por esta razón, el rico, ¿no? En la parábola el rico y Lázaro, por esa razón, la persona que está en el seno de Abraham, que está supuestamente muerta, se llama Lázaro. Y Yeshua dice, aunque vuelva aunque vuelva alguien de entre los muertos y predique, tampoco le creerían. ¿Cómo creen ustedes que trataban los judíos después de la resurrección a Lázaro? La vez pasada yo les mostré, decía que los judíos se habían reunido ¿para qué? Para dar muerte a Yeshua y ¿a quién más? Y a Lázaro. O sea, no le estaban creyendo porque él había resucitado a los muertos. Y ya Yeshua lo había predicho. Dijo que se resucite uno de los muertos y venga y les predique, no van a creer. Y no le creyeron. Entonces, primer concepto que vamos a ver ahí. Revivir. Volver a la vida en el mismo cuerpo. Ese es el concepto. Volver a la vida en el mismo cuerpo. Este concepto teológico es ampliamente confundido con la acción de resucitar, lo que venimos diciendo. Se confunden los dos. Sin embargo, dejamos claro que el concepto de revivir está asociado a volver a la vida, es decir, la misma vida, con el mismo cuerpo. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? ¿O está complejo?
Creo que está bien, ¿cierto? Es que Lázaro revivió. Exactamente. Dice con el mismo cuerpo. Por lo que con el mismo cuerpo. Exacto. Dice, la palabra hebrea relacionada a estos acontecimientos es Vallejí. Y es el hebreo 24-21. Ustedes lo van a encontrar en sus aplicaciones, solamente la raíz, desafortunadamente, que es Vallejí. Aquí está un poquito conjugado. El cual se usa como vivir, revivir, avivar, volver a la vida. Y miren tan importante este, reincorporarse. ¿Sabe qué quiere decir? En el mismo cuerpo. Reincorporarse. Infundir vida. Para revivir, la persona no está completamente muerta. Puede obedecer a un caso de catalepsia o a un bloqueo de sus funciones vitales, sin atravesar por la salida del alma del cuerpo, pues el cuerpo sin alma está muerto. Santiago 2.26, miremos un momento ese texto. Entonces, pueden haber muchas explicaciones, incluso médicas, de por qué se pueden perder los signos vitales durante algunos minutos y regresar a la vida. No sé si de pronto Andrés conozca algo más que la catalepsia. Ya los otros que son con medicamentos que utilizan por ahí ciertas toxinas para... Eso, esa es, por ahí. El uso de toxinas. Que pueden bloquear por un largo periodo de tiempo las funciones del corazón. Gracias, las signos vitales, ¿cierto? Entonces, esto pasaba mucho en los indígenas en la antigüedad, que ellos tomaban una mezcla de bebidas. A ver, se moría el cacique, ¿no? Entonces, pues obviamente su familia no iba a aceptar voluntariamente, ay sí, mátenos a todos con él. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Los dormían con un brebaje mágico, supuestamente mágico. Ese brebaje era una mezcla de hojas, de hierbas, y los ponía a dormir. ¿Qué era lo que hacía? Los embalsamaban como si estuvieran muertos, los envolvían y todo, y los amarraban a los ataúdes, ¿no? Y cuando despertaban después de 1 o hasta 2 días, en el desespero de estar amarrados, llegaron a rasguñar incluso por dentro de los ataúdes, ¿cierto? El ataúd de Tutankamón, que él fue enterrado con otras 2 personas, que es un descubrimiento muy reciente, el ataúd de Tutankamón tenía rasguños por dentro, es decir, una de las personas que fue enterrada con Tutankamón, el faraón más famoso de toda la historia, ¿no? Fue enterrado vivo. Por lo tanto, ¿cómo lo enterraron vivo? Lo durmieron con algún tipo de toxina para que perdiera sus signos vitales. Aparentemente estaba muerto. O sea, como si lo hubiesen querido matar. Como queriéndolo dormir, como dejándolo en pausa. Porque acuérdense que los egipcios creían que después de la vida había un mundo donde el alma iba en forma corpórea. Y yo les digo, ¿qué forma tiene el alma? Todo el mundo dice, no, en forma de cuerpo. ¿Sí o no? Y las personas que les falta un brazo y eso. Ahí el alma como es. Sí, el alma no puede tener esa forma. Sí, no puede tener esa forma. O sea, tiene que estar por encima de esa forma. Y imagínense el alma de un enano. ¿Sí o no? Comparada con una de los basquetbolistas, no sé, 2.15, 2 metros 15. Entonces diría, Dios hace unas cosas así y otras así. No. Alma, es algo, digámoslo, igual, ¿no? Hagamos un hombre en nuestra imagen y semejanza. Y esa palabra es Selek Melokik en Génesis, que significa como una especie de trazo general para todos los seres humanos. ¿Sí? Un trazo general. No físico, sino espiritual. Estoy hablando de lo espiritual. ¿Sí? Porque acuérdense que el cuerpo de Adán es hecho después, ¿no? Dice, creemos al hombre. Y después dice, hizo al hombre. Pero luego ya no lo había creado. Pues sí, lo creó, su espíritu, pero no había hecho su cuerpo. ¿El cuerpo de Adán de qué está hecho? De barro. ¿Sí o no? Bueno. ¿De qué estamos hablando? Ah, sí, de la revivir, ¿no? Del hecho de revivir. Entonces, Santiago 2.26, ¿cómo dice? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Otra vez. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, una vez saca Dios el espíritu de su cuerpo, usted oficialmente está muerto. Por lo tanto, si usted volviera a la vida, tendría que resucitar, no revivir. Es decir, las personas que fueron revividas o que pasan por estas 3 etapas, puede ser por el uso de toxinas, por catalepsia o por coágulos cerebrales que pueden llegar a perder sus funciones vitales, no están realmente muertas todavía. Pueden llegar a estar en un estado de ¿qué? De dormido. ¿Se acuerdan que cuando van a buscar a Yeshua y le dicen, maestro, hay una niña que está muerta, no sé, que se va a morir, está enferma, se va a morir, ¿qué dice Yeshua? Tranquilos que la niña, ¿cómo está? Dormida. Y cuando él llega hasta la cama de la niña, no le dice revive, ni resucita. ¿Qué le dice? Levántate. ¿Cierto?
Dice que inmediatamente la niña se levantó. Entonces, ella estaba muerta, la niña. No. Había salido su espíritu, basándonos en el concepto muerte que nos da Santiago. ¿Había salido su espíritu? No. Estaba pasando por alguna enfermedad, yo no podría saberlo porque el texto no nos da mucha razón o mucha guía, pero tenía catalepsia o algún tipo de toxina o alguna enfermedad rara que le quitó los órganos, los signos vitales y la hacía parecer como muerta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿la niña resucitó o revivió? Revivió. ¿Yeshua revivió o resucitó? Resucitó. ¿Lázaro revivió o resucitó? Revivió. Bueno, yo les pregunto, ¿en el Antiguo Testamento hay casos de resurrecciones? ¿Casos de resurrecciones? De resurrecciones, ¿no? No. No, porque el único que ha resucitado hasta el día de hoy, ¿quién es? Pues Yeshua, ¿sí o no? Dice que él es la primicia de todo, hasta de los resucitados. ¿Y hay casos de revividos en el Tanakh, en el Antiguo Testamento? Sí, la niña, ¿no? ¿Cuál niña? La de Lázaro. No, pero ese sería el Nuevo Testamento. En el antiguo. ¿Cierto que uno llegaría a pensar que no? Sí. Hay 3 casos, ya lo vamos a mirar. Sí, sobre un niño y lo revivió. Y entonces viene una enseñanza muy buena y es que Elías resucitó a uno. Eliseo dijo, yo quiero tener el doble de tu poder espiritual, resucitó a 2, pero revivió. Elías revivió a 1, Eliseo revivió a 2, y Yeshua, ¿cuánto revivió? 3. O sea que Yeshua está por encima incluso de los más grandes de los grandes. ¿Sí? Y acuérdense que Yeshua dice, ustedes podrán echar fuera demonios, revivir muertos. No lo que hablamos hace 8 o 15 días, la payasada que hicieron en África, ¿cierto? Donde supuestamente un pastor resucitó, porque así le dicen ellos, resucitó a una persona. Pero que todo es un show muy bien montado, donde incluso cuando entra el supuesto féretro, el tipo está dentro casi riéndose. ¿Cierto? No sé si lo hayan visto por ahí. ¿Vieron por ahí el video? Entonces hay un montón de gente espantada porque llega al final de los tiempos, etc. No, el final de los tiempos está marcado por otras cosas. Alguien me preguntaba la semana antepasada que si las lunas de sangre significaban el fin del mundo. Yo le dije, pero es que hay lunas de sangre desde el siglo I. Eso no tiene ningún sentido. Y peor aún, este año hay otra. ¿Y se va a acabar el mundo? No, porque es que el anticristo no se ha manifestado. No se ha manifestado tampoco el final de la dispersión de nosotros. Eso dice la Escritura, son señales bíblicas. Sí, yo sé que hay mucha cosa cumplida, obvio, lógico. No necesitamos ser teólogos para eso. Pero faltan muchas también por cumplirse. Y tienen que cumplirse para que llegue el final. ¿Sí? Entonces, hasta ahí de pronto, ¿alguna duda? Entonces, estamos haciendo la diferencia entre revivir, resucitar y reencarnar, ¿no? Entonces, revivir es volver en el mismo cuerpo. Y decíamos que según Santiago 2:26, una persona es declarada muerta cuando su alma, ¿cierto?, es sacada de su cuerpo. En ese momento, el cuerpo, ¿qué pasa? Muere. Y por lo tanto empieza su proceso normal, natural, ¿de qué? De descomposición. O sea que si Lázaro no olía feo, ahí era porque había todavía vida ahí, ¿cierto? Estaba en pausa, no sé. Y entonces esos que supuestamente están criogenizados. ¿Te acuerdas que hay unos que supuestamente los guardan porque ellos si ellos murieron, entonces si no tienen alma no van a revivir? Sí, eso es como la clonación. La clonación es muy bonita a modo molecular. Clonar 2 células no es en sí, digamos, un proceso tan complicado desde el punto de vista genético. Vaya, métale un alma. ¿Cómo? ¿Sí o no? Eso no se puede. No se puede. Porque ¿quién es el único que da el aliento de vida? El Eterno, ¿sí o no? Él es el único que insufla vida, dice así un salmo, ¿no? En la nariz del hombre. Sí, entonces ese juego de criogenizarse, esos sujetos están muertos. Que se congelan en una gran cantidad de hidrógeno, supuestamente para que los despierten en alguna época futura. Aunque en teoría eso está en prueba, pero yo he leído también así artículos científicos donde hay gente que ya se ha sometido a esos tratamientos, que para no envejecer, etc. Pero la verdad yo creo que eso es estar muy como incipiente, iniciando hasta ahora esa idea, pero si se congelan eso, oficialmente están muertos. Porque si no, entonces vas a ir a la Antártida. ¿Cuánto se congela allá, sí o no? En el Everest. ¿No han visto los cadáveres del Everest? Sí. Es un documental buenísimo sobre eso. Sobre cómo los cadáveres no los han podido bajar. En Pamplona es mucho más feo que acá porque eso está en medio de 2 páramos, ¿no? dos páramos.
páramos. Y usted allá saca los muertos a los 4 años y están intactos. La tierra. Y allá no acostumbran a taparlos así, eso que le echan cemento, no, para que se pueda. Descomponer. Para que se puedan descomponer. Claro, la tierra es mucho más fría, por lo tanto tiene una gran cantidad de hielo. Nivel freático se llama, es un hielo que está por debajo del suelo y eso con lo que hace sirve es como una nevera. Entonces no diríamos que esas personas están vivas o criogenizadas, ¿no? Están muertas. Entonces si usted se somete a criogenización, pues oficialmente muere de hipotermia y está catalogado como muerto. Sí, es catalogado como muerto. ¿Sí me hago entender? Entonces, sigamos. Bueno, entonces esas son las, pueden ser más, pero pues yo encontré solamente estas a nivel biológico. Puede ser por una catalepsia, una enfermedad que bloquea el ritmo cardíaco y por lo tanto se detiene durante algún momento indeterminado, puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, el caso más largo ha sido 37 minutos, 37 o 39 minutos, no me acuerdo en este momento, de catalepsia, en el cual la persona queda totalmente como si estuviera muerta, es más, el cuerpo empieza a sufrir de enfriamiento, pero de un momento a otro las funciones vitales se reactivan, es decir, su alma no ha sido sacada de su ser. Ya lo vimos, cuando el alma es sacada de su ser, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente está muerto, por lo tanto empieza su proceso de descomposición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Moisés. ¿El alma de Moisés fue sacada de su cuerpo o fue colocada en un estado de catalepsia? Vamos a llamarlo así, de dormido. Acordémonos que dice que el arcángel Miguel peleaba por el cuerpo, no por el alma. Quiere decir que el alma estaba metida todavía dentro del cuerpo. Satanás, ¿para qué le interesa un cadáver? Puede ser que hubiera peleado por un cadáver más valioso. El de Abraham es más valioso a nivel del pacto, porque acuérdense que el pacto lo hace Dios con Abraham y dentro de ese pacto está metido Moisés, no es al revés. O sea, en mi concepto, el personaje más importante de la historia hebrea es el primer hebreo, ahí lo dice, ¿no? El primer hebreo es Abraham. Entonces, por lo tanto, yo creo, y el libro de Hebreos trata de enfocarlo por ahí, llega y dice lo siguiente, dice, los diezmos que se le dan a Leví son simbólicos, porque los diezmos de Leví ya los pagaron. ¿Quién los pagó? Abraham, porque el mayor pagó los diezmos ¿de quién? Del menor. Y Leví es bisabuelo de Moisés. Entonces sería mucho menor, en teoría. ¿Sí o no? Ya hablaremos después si el personaje de Moisés como personaje de pronto tiene más cercanía con Dios o no. Aunque Dios le dice a Abraham un título que es muy difícil que se lo diga a otro ser humano. ¿Cuál era? Abraham, mi amigo. ¿Sí o no? A Moisés nunca se refirió así. Bueno, entonces, Moisés, ¿no? Por el consumo de toxinas que pueden llegar a bloquear el flujo sanguíneo, ¿cómo se llama? El ritmo cardíaco o incluso las funciones cerebrales. Hay una droga que consumen en Estados Unidos, no, le llaman algo así como sales de baño, no sé, algo así. Y esa llega incluso a cambiar la sinapsis, o sea, eso es una vaina destructiva. ¿Qué es la sinapsis? La unión entre neuronas, ¿no? Entonces, cuando esa droga la consumen, la unión entre neuronas varía o se rompe y la persona se puede llegar a comportar como lo que llamarían hoy en día un zombie. ¿Han visto eso por ahí? Casos de la droga zombie, lo pueden buscar, en YouTube hay mucho. Sí, donde hasta un sujeto mordió a otro, se le comió un ojo, ¿no? Una vaina así supremamente, Sí, se comen supremamente loca, pues le llaman la droga zombie. Entonces también esas personas, si consumen mucha esa droga, pueden llegar a quedar durante minutos sin signos vitales. Sí, son sales de baño. Sales de baño, ¿cierto? Y por último están los coágulos cerebrales, es cuando hay un coágulo cerebral, no en todos los casos, el coágulo puede llegar a bloquear durante algún momento las funciones vitales de la persona, haciéndolo pasar por muerto. ¿Sí? Los casos de gente que ha sido declarada muerta clínicamente y han vuelto son numerosísimos, o sea, no son uno ni dos, son muchos, muchos, muchos. Hay una película que se llama El cielo es real, bueno, tiene un tinte ahí como medio sentimental la vaina, pero es interesante porque muestran eso, un niño que pierde sus signos vitales y durante los 5 minutos que él estuvo muerto, oficialmente clínicamente muerto, él dice que vio el cielo, bueno, en fin. Y es una película muy vieja, pero es interesante, hace muy poco me la recomendaron y la vi. Entonces, pierde sus funciones vitales sin atravesar por la salida del alma del cuerpo. Pues el cuerpo sin alma está muerto, Santiago 2:26. Observemos algunos ejemplos de la escritura en cuanto al concepto de revivir. Personas que estaban, entre comillas, muertas, ¿cierto? Y que volvieron a la vida en el mismo cuerpo. En el mismo cuerpo, acuérdense de eso. En el mismo cuerpo. Primera de Reyes 17:22. Bueno, Primera de Reyes 17:22. ¿Cómo dice? Andrés, no sé si de pronto dejo esta en internet ahí. Buscaste un momentico.
Muerte clínica, personas que hayan muerto de la muerte clínica. A ver, de pronto si hay cifras, porque se me olvidó mirar los datos. Yo leí muchos casos, ¿sí? Y casi todos concluyen lo mismo. En YouTube hay muchos, incluso narrados por las mismas personas que pues, pasaron esa etapa. Y es que casi todos tuvieron visiones, entre comillas, llamémoslas así, del cielo y del infierno. ¿Sí? Ya habría que filtrar simbólicamente qué puede representar que usted vea un lugar parecido al cielo o al infierno. Porque ya entendemos muy bien que en la escritura no existe el infierno, ¿no? De hecho, la palabra infierno es una palabra griega, inferus, que significa que está debajo de, y es el lugar donde en la cultura griega vivía el dios de la muerte, Hades. Eso no es nada bíblico, ¿sí? Y en la Biblia nunca mencionan la palabra infierno, jamás. Entonces, ¿por qué crearon el infierno? Pequeño paréntesis ahí. ¿Como método de qué? De miedo, ¿no? Asustar a la gente. De negocio, claro, que hay lugares donde enseñan que si no dan el diezmo, la plata, lo que sea, se van a ir para el infierno. Eso es muy tonto. ¿Sí? Por eso hay un pasaje que dice, el que quiere cumplir la ley debe cumplirla toda. ¿Sí? Entonces, si usted cumple la ley de los diezmos, está obligado a cumplir todas las demás. Eso también para nosotros, ¿no? Si nosotros guardamos el Shabbat y eso, estamos en la obligación de tratar, como dice la Torah, de cumplirlos todos los que debamos cumplir. Eso es lo que dice la Torah, ¿no? Procuraré cumplir. Entonces, ¿cómo dice Andrés? De pronto un dato ahí. Sergio, que se mete el tema acá de preguntar, por ejemplo, es sobre lo de la cremación. Puede ser. Si me lo pregunta a mí, yo digo no es válido. Es una práctica pagana que surgió en una tribu llamada los Junos en Europa Central en el siglo más o menos 7-8 a.C. Y ellos realmente lo hacían de una manera muy extraña. Era que quemaban el cadáver, recogían la ceniza y enterraban la ceniza, porque ellos pensaban que iban a vivir durante muchísimo tiempo y que la tierra no les iba a alcanzar para enterrar tantos muertos. Entonces lo que trataron de hacer fue reducir los cadáveres a lo mínimo para enterrarlos en cofres muy pequeños, ¿sí? Los unos. Y esa práctica se extendió después a los vikingos. Acuérdense que los vikingos montaban los cadáveres sobre barcos, no sé, ¿sí o no? Y desde lejos les disparaban de una flecha y se quemaban, ¿sí? Los hindúes también lo han practicado, muchas culturas. Y en Canaán, ahí cerquita a nosotros en Israel, la tribu de los amoritas, ellos practicaban eso. Cuando sacrificaban a las personas o a los niños a un dios llamado Baal, se me olvidó el nombre, Baal peor, creo que es, no estoy del todo seguro, un Baal. El cadáver después del sacrificio era quemado por completo y sus cenizas eran colocadas dentro de un cofre y enterrado, porque era considerado una ofrenda para ese dios. ¿Y dónde lo vemos nosotros? El rey Josías, ¿se acuerdan del rey Josías en Primera de Reyes? Él manda desenterrar a los sumos sacerdotes de antaño. ¿Por qué los manda desenterrar? Porque dice, ellos hicieron pecar al pueblo, los quema sus huesos y los echa en el lugar donde rendían culto a ese Baal. ¿Por qué hace ese movimiento de cremar los cuerpos? Porque ellos no pertenecían a la cultura hebrea, ellos eran de otra religión. Entonces lo que él está haciendo es arrancando de raíz eso, haciendo su misma práctica. Pero nosotros como hebreos y eso no deberíamos practicar ese tipo de prácticas, ¿no? En el judaísmo tampoco se practica, se considera que es una ofensa contra el mismo cuerpo, ¿no? Sí. Y se daña el proceso natural de descomposición de lo que se llama el nepesh, la parte de la carne y los órganos, tal, todo eso. Sí, es un tema muy interesante. A ver, Andrés, ahora sí de pronto encontró algo ahí que nos pueda mencionar. Muerte clínica. Sí, por eso estoy buscando, pero no. Bueno, sigamos que Andrés nos ayude a mirar. Entonces, ya, Primera de Reyes 17:22, y es cuando Elías revivió a un niño. Leámoslo, por favor. ¿Desde dónde? ¿Qué hizo? Sale... Leámoslo desde el 20. Desde el 19. Bueno, desde el 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. No, entonces un poquito más atrás porque no sabemos qué fue lo que le pasó al niño. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón del Eterno? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Sí ven que el niño estaba del todo muerto? Dice, ha quedado sin aliento. Y dice, ¿harás morir a mi hijo? O sea, que el niño era como, realmente estaba ¿qué? Agonizando. Estaba agonizando. Pues agonías, ¿no? En la Edad Media se consideraba que la agonía era un espectáculo, entonces se sacaban a los muertos a la calle para que todo el mundo los viera morir, pero pues hoy en día no
pues esa práctica es ridícula, ¿no? Sigamos. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Miren que él no dice, dame acá el cadáver de tu hijo, lo sigue llamando tu hijo, porque el niño, el alma está todavía metida ahí, para que me entiendan. Sí. Y clamando al Eterno dijo, Yahweh es de Adón mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Miren el tono de Elías, la relación de Dios y Elías es bastante curiosa. Dice, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. O sea, como es en serio. O sea, hasta en esto vamos a caer, de afligir a una viuda que me recogió a mí. Sigamos, no era tanto por la viuda, era porque lo había recogido a él. O sea, la relación de Elías con Dios es muy extraña, pero es una de las más profundas. Que él no se dirige a Dios con la misma, digámoslo así. Sí, Con el sí, respeto que se merecía. con el mismo respeto que se dirigen otros personajes sí, como David, Salomón, el mismo Moisés, ¿sí o no? Elías era un poquito más directo. Sí, y es un hombre elevadísimo, ¿no? O sea, es un nivel muy alto de relación con Dios. Yo creo que uno no, difícilmente llega uno a decir algo a Dios como este, pero usted lo puede decir en su emoción, pero otra cosa es que usted lo diga con el sentido que lo está diciendo Elías. ¿Sí? Siga. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Eterno y dijo, Yahweh, Adón mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Yahweh oyó la voz de... Está mal traducido, no es el alma, el aliento. ¿Dice allá eso, hermana? Aquí dice, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. También cambia muchísimo. La palabra como tal en hebreo es la palabra ruach, que significa viento o aliento. Lo que pasa es que miren, la palabra ruach como también significa espíritu, el traductor de la Reina Valera interpretó que todo el ruach es espíritu. ¿Sí? Entonces donde se encuentra ruach, él le mete la palabra espíritu. ¿Sí? Entonces aquí la palabra era ruach y tenía que haberse traducido como aliento, respiración. Acuérdense que ella dice que está agonizando, por lo tanto su respiración se tuvo que haber visto muy pausada, diferente. Y aquí él le... Volvamos a leer ese pasaje, el 23, 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Eterno y dijo, Yahweh, Adón mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Yahweh oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. Entonces, revivió. No es que el alma volvió, la respiración le volvió. Se acuerda que él viene agonizando, ¿no? Este pasaje, el 21 y el 22, es explicado por muchísimos comentaristas de el Zohar y la Cábala, etc. Ellos afirman que la oración de Elías, diciendo por favor, devuélvele el alma de este niño al niño, es porque según ellos, si una persona está muriendo y no se hacen las bendiciones correspondientes o las oraciones correspondientes, etc., puede llegar a ser el cuerpo tomado por un ente demoníaco, o maligno más que demoníaco. Lo que obviamente yo no creo y la Biblia no lo habla así. Entonces por eso le dice, devuélvele el alma. Acuérdense que los que creen en la desdoblamiento, ¿no? Ellos creen o afirman que en cierto punto, si usted no hace bien el procedimiento, su cuerpo puede ser tomado por una entidad y su alma puede quedar divagando en ese mundo. ¿Han escuchado esos cuentos? Sí. ¿Cómo es, Andrés? ¿Qué ha escuchado usted de eso? Pues claro que después leí otra cosa, ¿no? Decían que cuando una persona se desdobla, eso más que todo es como de la India que utilizan los mantras, que tienden a dejar como si el espíritu saliera del cuerpo y quedara vacío. Ellos decían que era muy peligroso, que porque algún otro ser, algún espíritu se podía apoderar del cuerpo. Pero posterior a eso resultaron diciendo que esa conexión, ¿no? O sea, que eso no iba a pasar porque entre el alma y el cuerpo había una conexión. Un hilo de plata. Que le llaman el hilo de plata. El hilo de plata. Que no era posible que eso pasara. Que eso hay un libro, ¿no? Que se llama Los Hilos, creo que se llama algo así como Los Hilos Místicos, donde el alma está conectada al cuerpo, supuestamente. Esto es hinduismo, no tiene nada que ver con la Torah. Está conectada con un hilo plateado y supuestamente son como 4. Y hay uno que se llama el hilo rojo, donde el hilo rojo está conectado con la persona que está destinada a ser su alma gemela. En fin, eso es lo que ellos creen, ¿no? No tiene nada de relación con la escritura, sus creencias. Entonces, sigamos ahí con el 21 y con el 22. Dice el 22, y Yahweh oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Sí, no el alma, sino el aliento, la respiración. Interesante que usa la palabra revivir. Ah, sí. ¿Qué la ven ahí? Revivió.
Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón del Eterno y que la palabra del Eterno es verdad en tu boca. Miren que Elías nunca le predicó a la mujer, nunca le dijo, cree en Jehová. Eso lo hubiera hecho un Jeremías, un Isaías, pero Elías no dice, no, ahí está su hijo. No dice nada más. Siempre que la relación de Dios con Elías es muy extraña. Y creo que el único personaje que le hace varias pataletas a Dios es Elías, más que Moisés incluso más graves que Moisés, porque es que Moisés nunca dijo, no, yo me voy a morir, ya no, cámbiame el pueblo, ¿para qué me trajiste al desierto? Sí, pero Elías directamente le dice a Dios, yo me quiero morir, mucho más directo, ¿sí? Entonces, hemos entendido hasta ahí el caso del niño. ¿El niño revivió o resucitó? Revivió, ahí lo dice, ¿no? Ojalá lo pudieran subrayar esa palabra revivir para que nunca se les olvide. El niño revivió. En el mismo cuerpo. Sí, claro. Claro, claro, obvio. Listo. Segunda de Reyes 4, del 1 hasta el 38. Bueno, yo ahí les voy a decir dónde vamos a leer porque está bastante largo. Segunda de Reyes 4, 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo. Espera un segundo. El 15. Aquí ya no es Elías, sino Eliseo. Eliseo está hablando con una mujer que es viuda. Y la viuda sabe muy bien que él es profeta y que hace milagro. Entonces le está insistiendo durante un tiempo que le haga el milagro de que ella pueda conseguir hijos. Entonces miren lo que sucede. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón del Eterno, no hagas burla de tu siervo. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. O sea, un año exacto. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón del Eterno y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Sí, entonces una costumbre en la luna nueva o en el Shabbat era que el profeta daba algún tipo de profecía para la semana, si era el Shabbat, o para el mes, si era la luna nueva. O sea, él arrojaba una profecía. Obviamente estamos hablando de profetas en la época bíblica, ¿no? Hoy en día no hay profetas, sino don de la profecía, y ese don toca mirarlo muy bien detalladamente quién lo tiene y cómo se usa, porque eso no es como yo me paro acá y les digo, bueno, vamos a ser todos felices, pues eso es lo que todos queremos, ¿no? Pero a lo largo hay que ser feliz. O yo no puedo parar acá y decirles cosas tan generales. Por ejemplo, que yo le dijera a fulanito acá, usted va a prosperar. Esa palabra es muy abierta, tiene que ser algo más puntual. Recuerden que las profecías son puntuales, ¿no? Israel en tal año, tal día va a pasar esto y esto y esto. No es algo como tan general, porque la profecía que dan a veces en ciertos lugares es muy general. Y Dios me dice que usted tiene que buscarle más a Él. O sea, por Dios. Dios me dice que usted tiene que cumplir más la Biblia. Dios me dice, Dios me mostró. Esos terminitos es bueno arrancarlos. ¿Por qué? Porque si Dios a usted se le reveló para decirle que usted tiene que pagar el diezmo, pues yo no creo que sea el Dios de la Biblia. Y si a usted se le revelan cosas de la vida de otras personas, pero no de su vida, a mí me parece que hay un problema grave. Grave, porque Dios no lo colocó a usted como medio para que usted le dé interpretación a otra persona. Si usted puede soñar con otra persona, me parece genial. Pero que usted sea directamente la comunicación entre usted, el Dios y la otra persona, usted es Jesús. Porque eso dice la Escritura, ¿no? El único intermediario entre los hombres y Dios, ¿quién es? Yeshua. Entonces yo no puedo caer en eso de Dios me dijo, Dios me mostró. Yo puedo haber tenido un sueño y puedo contar el sueño, pero el sueño está sujeto a muchísimas interpretaciones. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos en un Shabbat que en la época de Yeshua cuántos intérpretes de sueños habían? 27, ¿sí o no? Y que cada uno daba su interpretación y que según el recopilador del Talmud, Akiva, las 27 se cumplían en algún momento, porque todos tenían algún grado de verdad y algún grado de mentira. Akiva es un rabino muy importante de toda la historia, ¿no? De la misma época contemporáneo de Yeshua. Cuando Yeshua tenía 30, Akiva tenía 15. O sea, y nacieron en el mismo lugar y todo, Belén y toda la vaina.
Entonces yo no puedo caer en la cuestión de que Dios me dijo, Dios me mostró en relación a otra persona. Primero que le muestre lo suyo, ¿no? Y primero yo creo que Dios le muestra a usted algo, porque eso lo hemos escrito en un chaval que estaba explicando a mi papá, que Dios se revela a usted para que usted cumpla los mandamientos, no para otras cuestiones que no sean los mandamientos. ¿Sí me hago entender? Listo. En el tipo de sueños es muy complejo porque uno va a varios autores y tienen conceptos muy diferentes. Por ejemplo, en la ortodoxia, lo que usted decía, pueden tener varias interpretaciones, pero lo toman más que todo como espiritual. Pero por ejemplo, autores como Freud no lo toman muy espiritual, es que el tipo era prácticamente, tenía descendencia judía, y lo toma como no como enfermedades, Como un deseo reprimido. como un deseo reprimido. Entonces, muy complejo uno llegar a interpretar un sueño. Y lo que decía Nelson, no siempre el sueño significa lo que uno ve. Puede estar variado a muchas cosas. Y también dice este tipo Freud que tiene que conocer uno muy bien la persona para poder interpretar un sueño, porque si... Bueno, pues yo creo también que uno le puede contar un sueño a la persona si la persona lo conozca a uno, y esa persona le puede interpretar el sueño, pero yo pienso que ahí ya hay un intermediario, como tal es esa persona, como tal es La presencia divina. la presencia divina. Estamos de acuerdo. Y es muy importante entender que en la interpretación de los sueños, si el sueño es contado con alguna sola diferencia como fue, eso cambia todo el sueño. Si dice, no, yo tenía una camiseta, digamos, negra, y en el sueño se tiene una blanca, eso cambió mucho la interpretación. Y hay gente que a propósito cambia las cuestiones de los sueños para escuchar la interpretación que quieren escuchar. Y eso es algo bueno. Y también hay gente que fuerza el recuerdo. Y dice, no, yo estaba sentado en un lado y no sé, como que estaba tal persona. Es mejor dar una idea general, para que la interpretación también sea una idea general, no tan puntual. Ya si usted lo recuerda puntualmente, pues me parece muy bien. Y muy curioso, ¿no? Que Dios, entre comillas, cuando les habla y cuando les muestra, nunca les muestra los errores que deben corregir. ¿Sí o no? Alguien me decía la semana antepasada o esta, como el lunes o el domingo, no me acuerdo, y es que Dios le muestra a la persona que algo relacionado, que está en pecado porque no da los diezmos, un cuento así con los diezmos. Y pero ¿por qué Dios no le muestra, por ejemplo, que no está guardando el Shabbat? ¿Sí o no? ¿No será que está escuchando otra voz? Como Balaán. Balaán también decía, Dios me habla. ¿Y le hablaban? Claro que le hablaban. Pero era Dios, Yuhel Bajei, no, era un demonio. Pero le hablaban, o sea, le escuchaba una voz y todo, claro. Y los demonios pueden generar sueños y miscuir sus manos ahí y todo, hasta el mismo judaísmo lo dice. Así que hay una región que es caída, ¿no? Donde los sueños se pueden quedar atrapados, las oraciones y todo eso, y que ahí es donde actúan los demonios. Bueno, eso sería sujeto a discusión, pero ellos mismos lo afirman, lo creen también. Entonces, por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado con la cuestión de los sueños. No puedo basar mi vida netamente en cosas que yo veo sobre otras personas. Eso es muy delicado. Sí, por eso es muy raro que haya hoy en día el don de la profecía bien ha sido aplicado, porque es un don muy complejo. ¿Sí? Sigamos. 23. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni Shabbat. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijera. Partió pues y vio al varón del Eterno al monte Carmelo. Y cuando vio el varón del Eterno, la vio de lejos. Dijo su criado Giesi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón del Eterno en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón del Eterno le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Yahweh me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Imagínense, uno de los profetas más grandes de todos los tiempos dice, yo no sé por qué ella está triste, porque Dios me ha encubierto a mí la cuestión. Si Dios le encubría cosas a Eliseo, ¿cómo no le va a encubrir a usted y a mí? Si es que Eliseo es doblemente más cercano a Dios que Elías. Ahorita vamos al pasaje, incluso ahí está en la hoja, 2 Reyes 2:9, donde Elías tiene más poder que Eliseo tiene más poder que Elías, ¿sí? Poder en cuanto a milagros y eso. Y si Dios le encubría a él, ¿cuánto cree que usted le encubre a usted de su vida? Cosa que usted ora y usted y yo, y oramos y oramos y oramos y a veces no tenemos respuesta a la oración. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? O nos respondió que no, o nos dio la respuesta que no esperábamos, o simplemente no respondió. Encubrió el momento. Sí, el motivo. Y ella dijo, pedí yo, hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ven.
Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Yahweh, y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Bien, ven que viene hablando de dormido y de un momento a otro el versículo 32 lo cambió a muerto. Sigamos. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró al Eterno. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Si ven que no dice que haya revivido, dice que estornudó, o sea que está en un estado de ¿cómo? De catalepsia. Lo que él hizo fue hay una especie de reanimación. Si ven que dice que el cuerpo del niño entró en calor, pero no dice como tal que el niño, digamos, haya revivido. Dice que estornudó 7 veces. Todo eso es algo simbólico. Después lo veremos bien con calma. Sigue. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Entonces vemos ahí claramente que el niño también pasó por un proceso de revivir su propio cuerpo, ¿no? Su cuerpo no fue transformado, ni él estaba muerto, no le sacaron su alma, simplemente revivió. Su alma estaba en su cuerpo, aparentemente estaba muerto, aparentemente, también lo va a llamar dormido, etc. Eliseo le practicó una especie de reanimación simbólica, porque todo esto es simbólico, y el niño termina reviviendo, no resucitando. Sí teníamos más o menos referenciados que en el Antiguo Testamento hay casos de revividos. Y creo que nos falta otro, y es Segunda de Reyes 13:21, ahí nomás, también relacionado con Eliseo. Ya que como tal, los porcentajes de esto no aparecen. No. Aparecen son debates entre lo que definen como tal muerte clínica. Y estaba buscando otros tipos de muerte y hay una que aparece que es un síndrome. Eso. Se llama síndrome de Cotard. ¿Coca? Cotard. Que dice que por lo general es cuando la persona cree estar muerta que el corazón no le late. Cotac, algo así. Cotard, con C. Con C Terminado en D. terminado en D. Sí. Cotac. Cotard. Cotac. Sí. Ahí la anoto por si de pronto lo quieren mirar, más causas para que aparentemente esté muerto. Y hay otra que es más que todo a nivel de la China, por decirlo así, puntos de acupuntura, donde se puede dejar a una persona sin signos vitales por cierto tiempo. Con la acupuntura. ¿Que la acupuntura puede hacer eso? Sí, puede redireccionar, por ejemplo, los fluidos del cuerpo. Exacto. Punto de puntos de presión, ¿no? Con agujas y eso. Y eso obviamente es una práctica que es pagana, ¿no? Porque dice el uso natural del cuerpo. O sea, yo no tendría por qué variarme, digamos, eso. Sí, me hago entender. Hacen sanaciones y todo con esa vaina. No, eso está de moda y va a tener más fuerza cuando China sea todavía mucho más fuerte que ahorita. No, y ahorita por lo general los planes complementarios en las medicinas prepagadas es uno de los planes que tienen Medicina cobertura. alternativa. La ¿Acupuntura? medicina alternativa está metida ahí. Sí, me imagino, ¿no? Segunda de Reyes 13:21. ¿Desde dónde? ¿Desde el 21? Y aconteció... El 20, por favor. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies. Entonces, Eliseo está muerto en ese momento. ¿Sí o no? En ese momento, perdón. Estaba enterrado. ¿Y por qué nombra como bandas? Miren lo que dice. Murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Bandas armadas. ¿Qué hacían los moabitas? ¿A qué se dedicaban ellos? A desenterrar cadáveres y a profanar tumbas. ¿Para qué desenterraban cadáveres? Para sus prácticas idolátricas. Hasta el día de hoy esa práctica es muy común, ¿no? Los que de pronto conocen lo que quedó de Armero, no sé si alguien conozco por allá, pero casualmente lo único que sobrevivió del pueblo intacto fue el cementerio.
y como toda la gente que iba al cementerio pues está muerta, ¿no? Todos están ahí enterrados también en la parte de atrás del pueblo, en la ciudad como tal. Pues todo ese cementerio quedó abandonado y los brujos de la región se han robado las lápidas y también los huesos y eso. De hecho, usted llega al lugar y encuentra por todos lados calaveras, símbolos satánicos, huesos que se nota que han raspado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Puedes mirar, por ejemplo, el especial de... Ellos están aquí y ellos muestran un pedazo donde graban y están las calaveras así tiradas por el piso. Y yo los vi, en persona yo los vi. ¿Es verdad? ¿Que no se roba Sí, eso? sí, sí. ¿O es porque se las han robado? Se las han robado y las utilizan mismo para culto, para brujería y eso. Eso es un lugar donde yo les decía, no sé a quién le contaba la vez pasada, creo que alguien de aquí del grupo, que es uno de los lugares donde yo he sentido de verdad un ambiente diferente. Yo dije, aquí pasó algo que Dios castigó muy fuertemente. El ambiente es supremamente pesado, pero pesadísimo, espiritualmente hablando, ¿no? Más allá del calor, etcétera. Y algún día ojalá tengan la oportunidad de ir y mirar, y para que se den cuenta lo impactante que es la región. Y lo que les digo, los huesos y todo eso regado por ahí. Entonces, esa práctica de sacar los huesos y desenterrarlos, hoy en día también la hacen, ¿no? En Taiwán y en Camboya, cada cantidad de años desentierran a sus muertos y los visten de traje de paño y los colocan en las puertas de las casas. ¿Se han visto esa práctica? ¿Cierto que sí? ¿Por qué se conservan en esa región del mundo los cadáveres durante tantos años, como de la manera tan perfecta? Porque la tierra tiene una gran cantidad de agua, más o menos como lo que nos contaba su merced de Pamplona. Allá es agua congelada a nivel freático, acá es agua como tal liquidación, ¿no? Y eso conserva de una buena manera los cuerpos. Entonces cuando los desentierran, pues realmente están bien conservados, ¿sí? Entonces creo que es cada 2 o 3 años. Y es un festival y todo allá en Taiwán. ¿Los vuelven a enterrar? Sí, se toman las fotos y todo con los muertos y los visten de traje de paño, ¿no? Y así año tras año tras año. Sí. No es año tras año, sino que es cada 2 o 3 años. Pero siempre Sí. el mismo, o sea... Sí, exacto. Lo entierran y lo vuelven a hacer. Exactamente, es una práctica de allá. Sí. Comen con ellos, se toman fotos, siempre de pronto por ahí. Ponen hasta a fumar. Muy cultura mexicana. Sí, los mexicanos también les gusta mucho ¿Cómo eso. se llama? De ahí viene esa película, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llamará? ¿Es entre los sicarios? No. ¿No ven que esa muestran algo de eso también? Coco. Ah, Coco, la verdad no me la he visto. Sí. Pero hay tanto, Tradiciones, más que todo concepto de muerte totalmente diferente. el Día de los Muertos es como ir a visitarlos en las tumbas. en Ah, México. sí, también. Y dejarles comida Y y toda la dejarles cosa. comida. Y abrir como el portal para que ellos vengan y visiten las familias, toda la cosa. Exacto. Y en cuanto a Taiwán, sí es directamente el desentierro como tal, literal, ¿no? Entonces, estas prácticas son paganas y los moabitas se dedicaban era a eso, a desenterrar muertos y a robarse sus huesos. Entonces, ¿cómo sabían que era la tumba de Elías, de Eliseo? Porque los personajes importantes de la cultura hebrea eran enterrados con lápidas muy grandes, con cosas visibles. Por ejemplo, la tumba de David al día de hoy es una yeshiva. ¿Sí sabían eso? De hecho, ustedes pueden colocar en internet tumba de David, cámara en vivo, y hay una cámara en vivo donde atrás está enterrado David y adelante es una yeshiva, un centro de estudios judaico ortodoxo. También pasa. En la de Esther y en la Pero la de tumba de Raquel. David. ¿Cómo? ¿La tumba de David? Sí, ¿La verdadera? sí, la verdadera, la oficial, la que está marcada desde esa época como la tumba del rey David. Y hay varias tumbas, la de Jonás también es muy conocida, la de Daniel también en Susa. Bueno, hay muchas que están marcadas, ¿sí? ¿Pero con restos? No. Pues se supone que ahí está enterrado. Pues es la tumba. Se supone Sí, que ahí ahí está. se supone que ahí está enterrado. O sea, digo se supone porque pues yo no he visto los huesos allá, ¿sí? Digo, se supone que ahí está. Muchas corrientes niegan que David existió. Ujú. Y históricamente se sabe que sí existió un David que fue rey, pero históricamente, digamos, si yo fuera ateo yo diría, pero eso no confirma que fuera el David de la Biblia. Pues sí, hubo un rey David hebreo, pero no confirma que sea el David de la Biblia. Ya habría que mirarlo desde otro punto de vista histórico, teológico, con otras pruebas para encontrarlo. Pero que hubo un David que fue rey en Israel, que era hebreo y tal, es verdad, históricamente es verdad. ¿Qué es lo que estamos mirando? No sé si lo del festival, ¿cómo se llama? Festival de desenterrar a los muertos. Es que no sé cómo se llama. Sigamos leyendo entonces ahí mientras que van mirando. Entonces, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Si quieren anoten por ahí, no sé, saqueadores de tumbas. Saqueadores de tumbas. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada. O sea que los que estaban sepultando al hombre no eran moabitas. Eran probablemente de la cultura hebrea. Estaban enterrando a alguien y vieron que venían los saqueadores de tumbas. Y miren lo que hicieron. Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás,
Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Bueno, en fin. Hasta hoy cuando fue escrito el libro, no hasta hoy, 2019, el calendario católico, ¿no? Él no estaba muerto. ¿Eliseo? No, el otro. Ah, sí, porque el otro estaba, Eliseo está convertido en huesos, ¿no? Ese estaba muerto. Porque El otro revivió. Ujú. Sí, revivió. Y revive solamente con el toque, De los ¿sí o no? huesos viejos. Ahí hay una explicación un poco que yo podría llegar a considerar que puede ser verdad, y es que los muertos, al parecer, en la cultura hebrea de esa época, se enterraban envueltos en su manto, en su talit. ¿Sí o no? Hasta el día de hoy lo hacen. La semana pasada que mataron a un rabino, no sé a quién mataron, un practicante de Torah, digámosle, y él fue enterrado en su talit, ¿no? Lo envuelven en su talit y luego lo meten en la tierra, etc. Y se cree que en esta época esa práctica ya existía. Y cuando dice que tocó los huesos, no es como tal el contacto físico con los huesos, sino que haya tenido contacto probablemente con el talit. Y eso fue lo que le devolvió su vida. O sea, acuérdense que hay una palabra en Malaquías que dice, porque en sus alas traerá vida. ¿Sí o no? Las alas son las puntas de los talit. Entonces, ¿cuántos muertos resucitó Eliseo? Revivió Eliseo. 2. El niño que acabamos de ver que se le montó encima, etcétera, y a esta persona cuando Eliseo ya estaba como muerto. ¿Y por qué? ¿Y cuántos revivió Elías? Revivió uno solo, a un niño también. Entonces Elías revivió 1, Eliseo revivió a 2. Yeshua revivió a 3. Entonces, vemos también en 2 de Reyes 2.9, miremos un segundo ahí, 2 de Reyes 2.9. Es muy loco, de verdad, ¿no? Esa está re bien conservada, la de Bernie. ¿Ya lo vieron? Sí. Es por allá en Asia del Sur, Camboya, Vietnam, no tengo ni idea. ¿Cómo es que se llama esa tribu? Es Indonesia. Indonesia. Eso, en Indonesia, bueno, toda esa parte del sur de Asia. Entonces, sigamos. 2 de Reyes 2.9. ¿Cómo dice? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Dónde lo hemos manifestado eso? Que Elías revivió a un muerto y Eliseo revivió a 2 muertos. Es decir, el doble. Ahí se cumplió el deseo de Eliseo. Tener una doble capacidad, en este caso, de revivir muertos. La cantidad de milagros que hizo Eliseo en comparación con Elías también fue el doble. Después los contamos y nos damos cuenta que son muy parecidos, ¿no? Hay una parte donde Elías multiplica la harina y Eliseo en otra parte multiplica la harina y el aceite. El doble, ¿sí o no? Entonces es muy interesante. Solamente lo coloqué a modo de información, pero volvamos entonces a lo de revivir. Entonces, Elías revivió a 1, Eliseo revivió a 2. Y pasemos a los otros. Mateo 9:18. Ya esos tienen que ver con nuestro Mashiach, Yeshua. Mateo 9:18. Vamos a leer hasta el 26, por favor. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Bueno, ahí están narrando 2 milagros, ¿no? 2 dentro de un solo texto. Sí. Y al entrar Yeshua en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Sí, las aclaraciones de Yeshua. El papá dijo, está muerta. Y Yeshua dice, no está muerta. ¿Está cómo? Dormida. O sea, está en un estado... de algunos de estos, yo pienso principalmente que puede haber sido esto, por la época. No creo que haya mucho consumo de toxinas y menos una niña. ¿Sí? Aunque quién sabe, porque pues no sé, en esa época se hacían fiestas cuando habían muertos, porque sí tocaban flautas y la gente hacía alboroto. Sí, lo que pasa es que ese toque de flautas y eso es algo ritual para indicar que una persona acaba de morir. Entonces todo el mundo pensaba que estaba muerta. Pero en la cultura hebrea se hacía... Sí, se hacía y a veces se hace todavía tocar, entonar algún tipo de música, etcétera, cuando se produce la muerte, no como tal en el entierro y eso.
Acuérdense que durante el entierro se tiene la costumbre de hablar lo menos posible, ¿no? Se echan lentejas en los bolsillos y todo para... La lenteja es el único grano que no tiene boca. Entonces, para decir, yo estoy en silencio. ¿Sí? Entonces, sigue, por favor. O sea, el toque de flautas y eso era para indicar, la persona se murió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un versículo de los Salmos donde dice que cuando él creó el alma, pero cuando él creó un ángel, se me olvidó un ángel, dice que lo creó con cánticos. Entonces, si le indica el fin de su vida aquí, también en teoría se le podría acompañar con cánticos. Se le podría, no es una obligación. ¿Sí? Sigue. Les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Sí? ¿Ella se levantó? ¿Estaba como dormida? Estaba dormida. Entonces, ¿ella resucitó o revivió? Revivió. ¿Quién es ella? La hija de Jairo, ¿no? Ahí lo dice en el punto A5. Dice, Yeshua revive a la hija de Jairo. Ahí está. Revive. Miremos el siguiente. Lucas 7:11. Lucas 7:11. Voy conforme a la hojita. Creo que no vamos a terminar todo hoy, lástima. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron al Eterno, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Miren las palabras que dice el texto. Uno dice, el niño se reincorporó. Y se acuerdan que una de las traducciones de la palabra revivir, valle, es la palabra reincorporarse. Ahí lo vimos en la hojación, ¿no? Entonces, como tal, el niño se reincorporó. ¿Ese niño resucitó o revivió? Revivió, porque su cuerpo no fue cambiado como tal. Simplemente Yeshua tocó el féretro y el niño, el mismo niño que estaba montado en el ataúd, fue el mismo niño que se bajó. Tal cual. ¿Sí? Entonces, otro de las resurrecciones que hizo Yeshua, de las personas que revivió Yeshua. 2. Número 3. Yeshua revive a Lázaro. Iba corriendo para llegar a esta, que esta es la más interesante. Juan 11:38. Dice, Yeshua, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una Espera, piedra. lee un poquito antes cuando le está hablando con María y Marta, por favor. Es que no noté el pasaje porque busqué solamente lo de la resurrección. 31. ¿Sí? ¿Tan lejos? Sí, léelo ahí, a ver. Entonces los judíos que estaban en casa con ella Sí. y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Yeshua, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yeshua entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Yeshua lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Yeshua, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Yeshua, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Sí, ella supuso que olía feo porque ya llevaba 4 días enterrado. Ella no dijo, ay, abrieron la puerta, uy, no, qué feo huele. Ella dijo, no, y ella porque ya lleva 4 días. Es una conclusión lógica, yo también hubiera hecho lo mismo. Que les digo, si me llevan a un cementerio y van a desenterrar a alguien, yo digo, pues, si me preguntan cómo va a oler, pues yo digo, pues obviamente va a oler a podrido, ¿no? Es como lógico. Sí. 40. Yeshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Eterno? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Yeshua, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Yeshua les dijo, desatadle y dejadle ir. Sí, entonces el caso de Lázaro es revivió, ¿no? Él no resucitó. Porque sabemos que revivió porque salió con su mismo cuerpo, tal cual como estaba envuelto en las ¿cómo dice? En las vendas. Acuérdense que cuando resucitó Yeshua, dice que las vendas estaban ¿dónde? En la tumba. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Aquí dice que él salió con todo y vendas, ¿sí? Y como tal, pues Lázaro no estaba como tal muerto porque no de día. Ninguno más se queja del olor, solamente ella supone que huele feo, ¿cierto? Y eso tampoco va a ser tan tonto de entrar a la tumba para que le digan se contaminó con muerto. ¿Sí, no? Tampoco es estúpido. Él ora desde afuera, dice que oró en voz alta, no por él, sino por quién, por la multitud. Dice, yo sé que eso siempre me escuchas, pero no lo digo por mí. ¿Por quién lo digo? Por la multitud. Para que sepan que el milagro, ¿quién lo había hecho? El Eterno, no él. Si se dan cuenta que todo está calculado. Pero miren el versículo 11:9. 11, perdón. Esperen un segundito. No, vamos a leerlo. El 11:1 al 4. Y ya pasamos a otro pedacito ahí. 11 del 1 al 4. Estoy en Juan 11 del 1 al 4. Dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Esa palabra aldea, no, es la ciudad, ¿vale? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Yeshua, Señor, he aquí al que amas o el que amas está enfermo. Eran muy amigos Lázaro y Yeshua. Está enfermo. Oyéndolo, Yeshua dijo, esta enfermedad no es para muerte, apenas que le contaron. No es para muerte. O sea, el espíritu no va a salir de su cuerpo, para que lo entendamos ahora nosotros. ¿Sino para qué? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Primero la gloria de Dios, ¿no? Interesantísimo. Y amaba Yeshua a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces miren lo que le dicen en el versículo número 11. Dicho esto, ahí mismo, 11:11. Dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro está muerto. Duerme. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. O sea, ellos le entendieron la palabra duerme como el acto de dormir, arroparse y todo eso. Pero Yeshua decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Bueno, el versículo lo explicó mejor que yo. Entonces Yeshua les dijo claramente, Lázaro ha muerto, para que lo entendieran y no lo confundieran con el acto de dormir. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esa frasecita también la dice Pedro después, ¿no? Mi vida pondré por ti. Bueno. Entonces, miren lo que dice ahora el versículo 17. Vino pues Yeshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. No dice que estaba muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. O sea, a 1,5 kilómetros, más o menos. Cada estadio son más o menos 100 metros. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yeshua venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Yeshua, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Esa palabra está mal traducida ahí del griego, es la palabra revivir. Tu hermano revivirá. Por favor, corríjanla. Porque la Reina Valera hace un cambiazo ahí supremamente sutil. Y ese cambiazo no tiene sentido. Porque si Lázaro resucitó, entonces Lázaro está vivo hoy en día. ¿Listo? ¿Ya lo cambiamos?
tu hermano revivirá. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ella estaba confundiendo también los dos términos que nosotros solemos confundir, o solíamos confundir. Y le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sigamos. Entonces, ahora sí leamos el 38, dice, Yeshua profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, dijo Yeshua, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, ojo que ya le dijo eso antes de que quitaran la piedra, o sea que era una conclusión que ella sacó, que era, vuelvo y le repito, la conclusión que yo también hubiera sacado, lógicamente. Porque es de 4 días. Yeshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. ¿Sí ven que ella concluyó sin oler? Normal. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Yeshua, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Porque si él resucita a Lázaro sin esa oración, la gente dice, Yeshua es que un mago, un brujo. Por eso oró y dio primero gracias a quién, al Eterno, a Yuhé Bajé, para que ellos supieran que estaba hablando algo serio. O sea, que el que lo resucitó es Dios, no Yeshua. Tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Yeshua le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, aquí más adelantico está donde quieren matar también a Lázaro. Dice que quieren matar a Lázaro. El 53 dice, así que, ok. Más atrás, ¿cierto? Voy a leer desde el 45, ¿sí? Voy a leerlo para que lo entendamos ahí. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él, ¿cierto? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes, no dice que todos, ¿no? Dice los principales. Y los fariseos reunieron el concilio, es decir, el Sanedrín, los 70 sabios. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces están pensando en su posición política, no en si era o no el Mesías. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Una profecía que él lanzó. Esto no lo dijo por sí mismo, sino, viene la explicación, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Claro, ¿sí o no? O sea, él profetizó eso sin querer. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que están dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua del desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allá con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, mala traducción. Estaba cerca la Pascua, punto. Quítale la partícula de los judíos. Eso es una vaina que le metieron los de la Reina Valera, para hacernos creer que la Pascua, pese a cierto, no pertenece al pueblo de Dios, sino que es un tema exclusivo de los judíos. Eso es falso. Pero aquí falta donde quería pasar a... Complot 12-9. Complot contra los... Ah, sí. Entonces 12-9. Entonces ya habían acordado matar a Yeshua. Y miren lo que dicen en el 12-9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Yeshua, sino también para ver a quién, a Lázaro, a quien había resucitado, revivido, ¿cierto?, de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Yeshua. Pues claro, no es que él era un testigo viviente del poder del Eterno mediante Yeshua. Se nos duró 4 días muerto. Sí, me hice entender. Y también acusan o le
dan la orden de matar. ¿Qué tiene que ver todo esto con la parábola de Lázaro y el rico? Que Yeshua dice lo mismo, dice, aunque vuelva alguien de los muertos y les predique, no le van a creer. Y casualmente la persona que estaba muerta en la historia también se llama Lázaro. ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces cuando usted lea la parábola, que es una parábola, que dice seno de Abraham, acuérdese rápidamente del papel de Lázaro. Por eso se llaman igual, Lázaro. ¿Sí? Y por eso dice que el rico se vestía de púrpura y de vestidos finos. ¿Quién era el rico? El sumo sacerdote. Aunque el sumo sacerdote sabía muy bien que Yeshua había resucitado a un muerto y que el muerto estaba predicando por ahí en las calles, no le creía. Porque miren que el sumo sacerdote nunca dice que la señal sea falsa. Es más, dice, este hombre hace muchas señales. O sea, él sabía que la señal era verdadera. Pues claro, ¿cuántos testigos tenía? El man iba a estar 4 días encerrado ahí haciéndose el muerto. Sin comer y sin tomar. ¿Sí o no? Y amarrado y todo con los... Yo creo que por eso coloca un poco ese texto. Y ese texto lo he leído muchas veces, este texto de Lázaro, porque me gusta mucho la historia. Y yo creo que por eso el texto llega a esa conclusión, o lo pone. Y salió atada a las manos y eso. Quiere decir que si salió atada a las manos, él no se estaba haciendo ni el muerto ni nada por el estilo. Estaba realmente como muerto en ese estado. ¿Sí? Ahora, ¿qué sufrió? ¿Qué enfermedad sufrió? Desde el principio Yeshua dice, esta enfermedad no es para muerte, sino que ¿para qué es? Para la gloria de Dios. ¿Sí me están entendiendo? ¿Alguna duda hasta ahí en cuanto a la resurrección de Lázaro? Todavía nos queda un tiempo. Entonces, Lázaro. Cuando Yeshua resucitó, él sí resucitó. Muchas personas revivieron. ¿Listo? Mateo 27, 52. Entonces, ¿cuántos revividos lleva Yeshua? Les recuerdo. La hija de Jairo. El hijo único de la ciudad de Naín. ¿Cierto? O el niño de la ciudad de Naín. Lázaro, 3. Y cuando él murió, revivieron también algunos muertos de la época. Miren lo que dice. Mateo 27, 52. Alguien por favor lo lee. Mateo 27, 52. Mas Yeshua, viendo otra vez clamó a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Que habían dormido. Dice cuerpos, no cadáveres. ¿Por qué le mete como esas otras palabras? Porque esa gente había sido enterrada recientemente y se abrieron los sepulcros. Sí, vuelve a leerlo por favor. 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo del Eterno. Bueno, ¿esto quién lo hizo? Un soldado romano, ¿no? Listo. Entonces, fueron abiertas las tumbas y revivieron y todo algunos de los muertos de esa época, de ese momento. Claro, por ahí hay un comentarista, un man que estudia la Biblia también, y él dice que ese día resucitó a Jeremías. Realmente no lo creo porque estaría vivo hoy en día si lo hubiera resucitado a Jeremías. Recuerden que Jeremías lleva aquí más de 400 años muerto. Entonces eran muertos recientes, como el tipo de Lázaro, muertos que habían muerto por ahí. Coloca la palabra santos no porque sean personas, nunca pecaron en vida, no, simplemente escogidos o personas que tenían alguna función en específico. Y es más, pudieron haber hasta discípulos de Yeshua, ¿no? Como no todos eran, pues, jóvenes. ¿Sí? Listo. ¿Hay ni idea quiénes pudo haber resucitado? O sea, no, porque en ningún lado... patriarcas, si fueron, ni idea. No, ni idea. Como te digo, son muertos recientes. No pensemos tanto en Abraham, Isaac, Jacob. No, fueron muertos recientes. Yeshua al resucitar revivía a muchos de los santos. Pedro revive a Tabita. O sea, ¿los discípulos también revivieron gente? Pues claro, ¿sí o no? Digamos que revivir a una persona, eso es una señal, pero no indica que sea el Mesías. O sea, que eso podía tomarse como en esa época una constante, o sea, como que había muchos sucesos de revivir gente o no. Sí, pues no era así como hoy de todos los días, pero sí pasaba más común. Sí, más frecuente. Exactamente. Y es Hechos 9:36.
Ahora que yo haya escuchado casos verídicos o que haya pruebas de tal de personas revividas hoy en día, pues la verdad no conozco a nadie, ningún solo caso. Que les digo de África, pero de entrada se nota que es un montaje. Sí, además no creo pues que se hagan señales en un lugar donde no hay, digamos, Torah. Es que es muy extraño, todo el acontecimiento es muy extraño. Me parece como un acto de brujería, aunque la persona obviamente no está muerta. Como les digo, desde el principio del video está riéndose. Hechos 9:36. ¿Cómo dice? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde lo rodearon de todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Listo, hasta ahí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, revivieron a Tabita, ¿no? ¿Quién fue el que hizo, mediante quién se hizo el milagro, perdón? Mediante Pedro. Dice que ella se reincorporó. Por eso que la palabra Hayein, ¿qué significa reincorporarse, no? En el mismo cuerpo. Por lo tal, esa mujer fue revivida, no resucitada. Revivida, en el mismo cuerpo. El único, vuelvo y repito, que resucitó, ¿quién fue? Yeshua. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, Pedro revive a Tabita. Claro, sí. Buenas. Sigamos, por favor. Con Hechos 27. Hechos 27. Entonces, vuelvo y repito el concepto, ¿no? Revivir, mismo cuerpo. Resucitar, cuerpo transformado. ¿Quién es el único que revivió, que resucitó, Geraldine? Yeshua. Entonces, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. sí, desde que se cayó, Pablo dice: tranquilos que está vivo. Sí, o sea, el milagro no es tanto que lo revivió y tal, sino que la caída y del sueño y todo eso, pues no se murió. Es un milagro también, ¿no? ¿Quién sabe de qué altura se habrá caído el muchacho? Que todos se asustaron. 3er piso. Sí, pero no sabemos qué tan grandes son los pisos. Sí, en esa época. ¿Quién sabe en 3er piso qué medida habrá tenido estándar? Hoy está pues estandarizada aquí en la ciudad alrededor de los 2 metros, ¿no? Pero en esa época, vaya uno a saber. Pero si hay gente que también se cae y no se muere, entonces... Sí, puede ser interpretado como un milagro que yo me tirara por un puente y sobreviviera. Que no todo el mundo que se tira se sobrevive. Sí. Entonces, vimos los casos de revividos, ¿no? Vuelvo y repito, revivido, mismo cuerpo. Mismo cuerpo. El único que resucitó es Jesús. Exacto. Y con eso terminamos. Resucitar. El concepto de resucitar, ahí lo tenemos en la hoja. Volver a la vida con un ¿qué? Con un cuerpo transformado. Este concepto teológico es ampliamente confundido con la acción de revivir. Sin embargo, dejamos claro que el único, mayúsculas, que ha resucitado al día de hoy es Yeshua. 1 Corintios 15:20. Leámoslo, por favor. Entonces, cuando no, la resurrección de Lázaro, no. Lázaro revivió, no resucitó. O sea que Lázaro volvió a morir o murió de forma verdadera después. Sí, claro. Claro. Sí o no, quién sabe cómo, lo habrán asesinado como a casi todos los seguidores de Yeshua o
¿Habrá muerto de viejo, alguna enfermedad? ¿Quién sabe? Dice, 1 Corintios 15:20, ¿cómo dice? Mas ahora Yeshua ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sí? Otra vez. Mas ahora Yeshua ha resucitado de los muertos. Resucitado, ahí se utiliza el término resucitar. De los muertos, sí. Primicias de los que se durmieron es hecho. De los que se durmieron, ¿no? De los que durmieron. De los que durmieron es hecho. Sí, perdón. Primicias, ¿no? O sea, que el primero que resucitó, ¿quién es? Yeshua. Anticipándose a la resurrección de los muertos, que, como le decía la hermana al principio, eso es un día a futuro, o sea, eso no ha pasado. ¿Sí? ¿Me hice entender? Ahora, Yeshua, ¿cierto? ¿Resucita en qué fiesta? Ya que me acordé de eso. ¿En qué fiesta resucita Yeshua? Él resucita en una fiesta, porque todo está relacionado con las fiestas. Su resurrección también. Ahí lo leyeron, ¿no? En el mismo que leyeron ahí está el secreto, los Bikurim. ¿Por qué? Porque dice que él resucitó 3 días después. Si ustedes cuentan, en ese momento, desde la fiesta de Pesach hasta la fiesta de las primicias hay 3 días. Ese año, acuérdense que la fiesta de las primicias se va moviendo. ¿Por qué? Porque la fiesta de las primicias es terminado el Shabbat más cercano después de Pesach. ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces, si el más cercano es a 3 días, como fue en ese día, pues quiere decir que empieza la fiesta de los Bikurim. Y por eso cuando Yeshua resucitó, las mujeres fueron, o la mujer, María Magdalena, fue al sepulcro y llevaba unas cosas puntuales. Eso hace parte del ceder de la fiesta de las primicias. Sino que como uno lo lee sin saber los cederes, pues uno no entiende muy bien qué es lo que está pasando. ¿Se acuerdan que dice que ella fue con unos perfumes y tal? En la fiesta de las primicias se ofrecían también en ocasiones perfumes. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? O sea, una vez ve lo de los perfumes como algo muy tradicional. No, está más relacionado al ceder. Entonces, sigo ahí. Resucitar está relacionado al término Yekimenu. Es el hebreo 69-65. Ustedes lo pueden mirar en su aplicación y no va a salir Yekimenu. Aparece algo así como Yakak. ¿Por qué? Porque esta es la conjugación de la palabra. Para sorpresa de ustedes, la única ocasión donde se utiliza la palabra Yekimenu es en Oseas 6.2. Y ahí terminamos. Oseas 6.2. Entonces, Oseas 6, versículo 2. Es la única vez en toda la Biblia que se utiliza ese término. Yekimenu, el cual significa levantarse de los muertos, confirmarse, alzarse de los muertos. En griego es la palabra egeiro, que significa levantarse de los muertos, lo mismo. Oseas 6.2, como dice. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Bueno, esta es una profecía, ¿sí o no? Entonces hay que leerla un poquito más atrás. Pero miremosla en otra versión. A ver si sigue utilizando la palabra resucitar. Andrés, ¿tiene de pronto alguna otra versión? Que no sea una Reina Valera. Puede ser una NBI, algo así. O una Nazarena, o la misma Torres Samad nos puede ayudar en algo. Oseas 6.2. Dice en NBI, después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Nos levantará, ¿no? Recuerden que la palabra Yekimenu significa levantarse de los muertos. ¿Cómo dice ahí, Geraldine? Él mismo nos volverá a la vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos en presencia suya. Conoceremos al Señor y le serviremos para conocerlo. Está su advenimiento como la aurora, y el Señor vendrá a nosotros como la lluvia de otoño y de primavera sobre la tierra. ¿Todo eso es el versículo 2? Ah, porque unió el 3 y el 4. Bueno, pero leo un momentico, hace énfasis un momentico en la palabra revivir. ¿Sí utiliza la palabra revivir o resucitar? ¿Sí utiliza la palabra resucitar como tal? Vale. Aquí nos hará resurgir. Sí, también podría servir. La palabra Yekimeno también significa como volver a ser de la ceniza. Sí, entonces en el concepto que leí sobre Yekimenu, que está muy oculto, encontré lo siguiente, y es que la palabra Yekimenu se es comparado a la acción de hacer a Adán. Acuérdense que Adán lo hicieron de la tierra, ¿no? La palabra Yekimenu no es de la tierra, es de la ceniza. Entonces, dice el libro de Corintios, no, el primer Adán, ¿de qué está hecho? De la tierra, ¿cierto? Y el segundo Adán es celestial. O sea, el mismo concepto que está explicando Pablo es el mismo que los judíos ortodoxos explican hoy como Yekimenu. Yekimenu es la acción de tomar ceniza y hacerla nuevamente un ser.
o sea, rehacer, ¿sí? O sea, eso implica un nuevo cuerpo, ¿sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Vuelvo y repito, yo sé que toca repetirlo y repetirlo para que nos quede el concepto marcado allá en el subconsciente, y es: ¿quién es el único que ha resucitado? Yeshua. Este es el único, hasta el día de hoy, ¿vale? Hasta el día de hoy. En Oseas 6.2, vamos a leerlo desde el 1, por favor, Andrés. O no, léelo tú, por favor, en la versión Reina Valera. Venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Listo, esa profecía se está cumpliendo en el día de hoy. O sea, no hoy específicamente, no sé qué día es, el 19 de marzo, no tengo ni idea. No se está cumpliendo hoy, sino digo en este tiempo, en este momento de la historia humana. Porque miren lo que hice. Sigue, por favor. Nos dará vida después de 2 días. Después de 2 días. ¿Cuándo ha empezado el resurgir de la Torah en la casa de Israel? Porque en la casa de Judá nunca se fue, siempre estuvieron en la Torah. Pero en la casa de Israel, ¿cuándo volvió nuevamente el apego por la Torah? Volvió 2 días después de la muerte de Yeshua, que es decir, como dice el Salmo, porque un día para ti son ¿cuántos años? 1000. O sea, 2000 años después de la muerte de Yeshua, más o menos, es cuando vuelve a la casa de Israel el reavivar por la Torah. Sigue leyendo. En el tercer día nos resucitará. ¿Cuál es el tercer día? El inicio del milenio. Por lo tanto, está diciendo que durante el milenio, o el milenio es marcado por la resurrección de los muertos. Es decir, ¿en qué momento estamos ahorita? Dios nos ha dado vida, pero todavía no nos ha resucitado. O sea, no nos ha transformado. O ya nos transformó. Como los mormones, que ellos dicen que la resurrección de los muertos ya fue. Que ya hubo muertos que resucitaron y se fueron. No, pues sí. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Sí. ¿Han entendido un poco la profecía? Ese libro de Oseas, pues hay que leerlo todo de corrido, porque todo es una sola profecía, pero ahí pues podemos aislar esa. Lee nuevamente el 1 y el 2. Venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará. ¿Sí? Él arrebató, ¿qué arrebató? Al pueblo y nos esparció. Sigue, por favor. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el Vida. tercer día nos resucitará. ¿Sí? Que es muy marcado el segundo y el tercer día. Sigue, Y viviremos por favor. delante de Él. En el milenio. Acuérdense que dice que toda la tierra va a ser administrada por Yeshua, ¿no? Con sede central en Jerusalén. Sigue, por Y favor. conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. Eso está relacionado al libro de Isaías y el libro de Ezequiel, Isaías y Zacarías. En Isaías donde dice, viviremos delante de él y ¿qué? Proseguiremos en conocer, ¿cómo es? Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno. Eso, acuérdense que en Isaías dice, ya nadie enseñará a su hermano, sino que Dios le enseñará a cada uno. Proseguiremos en conocer. Sigue. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. Acuérdense que dice en el libro de Zacarías que si usted no va a celebrar la fiesta de los tabernáculos en el milenio, ¿qué es lo que no le va a venir a usted? La lluvia. Si ven que todas las profecías, eso es una madeja, eso se con una profecía y termina en otra y así. Por eso cuando dicen, no, vamos a leer la profecía de tal, que yo lea eso en una iglesia cristiana, digamos, ¿cómo termino vendiendo humo? No, pues Dios quiere que venga la lluvia a su vida, que usted sea próspero, ¿sí? Porque no están cogiendo el contexto. Entonces, volviendo nuevamente a esto. Revivir, mismo cuerpo. Resucitar, cuerpo transformado. Y reencarnación. No existe, ¿no? No existe. Para ellos sí, ¿cierto? Pues desde su concepto. Aquí está la descripción, no la voy a leer porque vamos a terminar ahí. Pero en la siguiente clase la leemos cuando estén de pronto los que ya han partido. Y así rápidamente, el concepto de la reencarnación es un concepto babilonio que está basado en que Nimrod reencarnó en Tamuz. ¿Se acuerdan de Nimrod y Tamuz, cierto? Y después ese concepto pasó a otras culturas. Llegó al judaísmo nuevamente. El judaísmo lo toma y está fundamentado todo en la obra de un señor llamado el Arizal. Pueden buscarlo, el nombre es larguísimo. Y él tiene un libro, bueno, tiene como 4 libros. Hay uno que se llama La Cábala del Arizal. Y hay otro que se llama Los 8 Pórticos. Son libros de Cábala y Zohar. Y son algunos un poquito pesaditos, más que todo el de los 8 Pórticos. Pero si los quieren mirar, pues miren. Igualmente en internet no hay mucho así como para leer tendido. Sí, exacto. Está como lo más básico. Y ustedes lo pueden leer y ahí él explica, él cómo ve, desde su opinión judaica en el siglo XI, él cómo ve la reencarnación. Es su opinión. Y los judíos de la modernidad tomaron la opinión del Arizal y la convirtieron en una norma general para todos. Entonces, de eso estaremos hablando un poco en la siguiente clase. ¿Claro hasta ahí? Sí. Vamos entonces a orar. ¿O alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Sí quedaron claros los 3 conceptos?
Entonces los que revivieron, los que volvieron a la vida en la Biblia, ellos, todos revivieron, excepto uno, Yeshua. Vamos a orar entonces.